Buenos días. Siendo las 11 horas del 26 de octubre de 2021, damos inicio a la 10ª sesión ordinaria de 2021 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pido al secretario ejecutivo nos indique si existe quórum para llevar a cabo la sesión. Con mucho gusto. Pido atentamente a los comisionados que en el pase de lista mencionen su nombre completo y su calidad de comisionado. Rogelio Hernández Cáceres, comisionado presidente, presente. Alma América Porres Luna, comisionada, presente. Néstor Martínez Romero, comisionado, presente. Héctor Moreira Rodríguez, comisionado, presente. Gracias, comisionados. Dado que se encuentran presentes 4 comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, existe quórum y por lo tanto puede llevarse a cabo la sesión. Se declara instalada la sesión y solicito al secretario ejecutivo se sirva dar lectura al orden del día. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día. Tenemos en primer término la aprobación del orden del día y posteriormente el rubro de asuntos para autorización que consta de 2 temas. El primero se trata de la resolución por la que la comisión se pronuncia sobre la solicitud de aprobación del programa de evaluación presentado por Pemex Exploración y Producción referente al descubrimiento Racemosa 1X asociado a la asignación AE 142-2M Comalcalco. El segundo es el acuerdo por el que se designa al presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como a su suplente, e instruye la instalación y formalización del comité. Por último, tendremos el rubro de asuntos para conocimiento, que a su vez consta de 2 temas. El primero corresponde al informe sobre perforación de pozos de desarrollo, correspondiente al tercer trimestre de 2021, y el segundo es el informe sobre ratificación de descubrimientos correspondiente al tercer trimestre de 2021. Estar de acuerdo con el presente orden del día, favor de manifestarlo de viva voz en el orden del pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cáceres, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Gracias, comisionados. Si no tienen inconveniente, procedemos a su desahogo una vez que el orden del día ha quedado aprobado. Iniciamos con la resolución por la que la comisión se pronuncia sobre la solicitud de aprobación del programa de evaluación presentado por Pemex Exploración y Producción referente al descubrimiento Racemosa 1X asociado a la asignación AE 142-2M Comalcalco. En desahogo de este punto, cuya ponencia es del comisionado presidente, con su venia tiene la palabra el maestro Rodrigo Hernández Ordóñez, director general de dictámenes de exploración. Buenos días, comisionada, comisionados. En efecto, traemos en esta presentación los detalles del programa de evaluación asociado con el descubrimiento que se tuvo con la perforación de este pozo, Racemosa 1X, que presenta Pemex Exploración y Producción. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, vemos el fundamento jurídico que asiste al procedimiento y en el lado derecho vemos el mapa en donde se localiza esta área de evaluación. Vemos con un contorno rojo el área de la asignación de exploración, que es la AE 0142, que es donde se llevaron a cabo las actividades para la perforación de ese pozo. Y dentro de esa área vemos un polígono azul que hace referencia justamente al área de evaluación. Aquí es importante mencionar, pues, sobre todo lo que está alrededor, ¿no? Como vemos, hay otros polígonos que están pintados en color verde y en color como ocre claro. Esas son otras asignaciones de petróleos mexicanos, algunas de ellas de extracción, las que están en cafecito, digamos, y las que están en verde son asignaciones de exploración o que han derivado de actividades exploratorias. Entonces, como vemos, es un área que tiene bastante actividad que se está llevando a cabo. Si vamos a la siguiente, entonces, como antecedentes del área de evaluación, tenemos esta asignación que les decíamos que es el área roja, el polígono rojo, tiene del orden de 1,017 kilómetros cuadrados de extensión. El área propuesta para el área de evaluación, que es otra vez ahí lo que ven ustedes en el mapa con ese contorno azul, es del orden de 87 kilómetros cuadrados. Es una fracción, por supuesto, de esa área de exploración. El descubrimiento, como ustedes lo ven ahí, queda dentro de ese polígono azul, fue realizado con la perforación del pozo Racemosa 1X, que inició por allá en marzo de 2020. Se hizo una prueba de producción una vez que se perforó ese pozo y se obtuvo producción con hidrocarburos del orden de 45 grados API. Y este descubrimiento se notificó a la comisión en marzo de 2021 y se ratificó en mayo de ese mismo año.
Si avanzamos, vemos en dónde nos encontramos justamente en la cadena de exploración. Estamos ya en la última parte de la fase exploratoria, que es en la fase de la caracterización y delimitación. Ahí nos encontramos con este programa. Y el objetivo de este programa es reducir la incertidumbre de la estimación volumétrica que se tiene actualmente. Esta estimación ronda el orden de 270 millones de barriles a nivel de Cretácico, que es donde fue el descubrimiento. Lo anterior a través de algunas actividades como pruebas de alcance extendido y que son las que aparecen ahí abajo. Se perforaría además un pozo delimitador. Se harían 2 pruebas de alcance extendido, una para cada pozo. Una prueba de presión-producción convencional para el pozo nuevo que se perfore y también se reprocesaría la información sísmica que existe en esa área. Y finalmente, un estudio. Esas son las actividades que ahora vamos a detallar un poco más. Si vamos a la siguiente, justamente ahí vemos ya un acercamiento de lo que hoy se supone que es el área de influencia de este yacimiento, que es lo que está dibujado con color verde. Este pozo Racemosa 1 de él, bueno, déjenme explicarles, en el mapa ustedes ven unos puntos azules y rojos. El punto azul es donde está la coordenada en superficie, perdón, el punto azul es donde está la coordenada del fondo, donde llegaría el pozo, el punto rojo es donde está la coordenada de superficie. Entonces vemos que los 2 pozos pues van de ambos lados, digamos, de lo que sería el yacimiento, pero no fueron pozos verticales en el caso del exploratorio y no sería vertical tampoco en el caso del delimitador, ¿no? Como les decía, se haría una prueba de alcance extendido en cada pozo para tratar de caracterizar de mejor manera este yacimiento y se reprocesaría la información sísmica que está en este sitio, ¿no? Si vamos a la siguiente, justamente me interesa que explicarles los detalles de cómo está la configuración geológica de este yacimiento, pues justamente para tener ese sustento de cómo se están dando las actividades. Vemos en el mapa que está ahí en colores, el mapa estructural, abajo a la derecha. Si pueden hacerle un acercamiento, yo creo que nos sirve. Ahí vemos dónde se perforó el pozo exploratorio, que es el pozo que está del lado izquierdo, ¿no? De los 2 que se marcan, es el puntito negro, digamos, que está en la parte más alta de la estructura. Ahí es donde se perforó el pozo. Luego, la propuesta de la perforación del otro pozo está sobre la línea azul, más o menos, que es la línea sísmica que vamos a ver ahorita. Hay un punto rojo, ahí se perforaría el otro pozo delimitador. Como ven, hay algunas fallas que hacen que este yacimiento pues, no parezca estar totalmente continuo, ¿no? Entonces es parte de lo que se estaría comprobando o haciendo las actividades para ver su caracterización. Vemos ahí que hay un límite vertical que es el que encierra ahorita el contorno de lo que sería el yacimiento. Todavía no se alcanza el contacto agua-aceite, entonces es un límite propuesto, un límite convencional que se ha obtenido de momento, y es la propuesta, es uno de los tantos objetivos que persigue el programa de evaluación, confirmar no solo la extensión lateral, sino también la extensión vertical de estos cuerpos. Ahora sí, si podemos acercarnos a la sección sísmica, pues lo único que vemos es sobre esa traza de la línea azul que está en el mapa estructural, vemos dónde están los pozos. Del lado izquierdo de la sección ustedes ven la trayectoria que tuvo el pozo Racemosa 1X y como ven estuvo justamente en la parte alta del bloque que se encuentra en la zona occidental. Y del lado izquierdo ven la propuesta del pozo Racemosa 1D, que es esa línea negra que se inclina hacia el centro de la línea sísmica, iría a esa parte de ese otro bloque, ¿no? Como vemos, las fallas no cruzan totalmente el yacimiento, al menos esa es la propuesta que se tiene en la configuración estructural. Entonces, todo eso es lo que se va a comprobar con este programa de evaluación. La profundidad de este segundo pozo está del orden de 5.500 metros en la vertical. Por supuesto, al ser un pozo desviado, pues tendría del orden de 6.300 metros desarrollados. El objetivo pues sigue siendo Cretácico, que es el que se descubrió con el Racemosa 1X. Ahora bien, avanzando a la siguiente diapositiva, lo único que pusimos aquí es el cronograma de actividades que se están llevando a cabo, que ya les dijimos cuáles son. La prueba de alcance extendido del pozo exploratorio, que llegaría aproximadamente hasta septiembre. Ahí vamos a ver un comentario al final. De la Pera de Aztlán, que es un pozo que está cercano ahí, se va a adecuar para perforar el pozo delimitador. Se haría el reprocesado sísmico a lo largo del que resta del año y principios del siguiente. Se construye una línea de descarga justamente para el aprovechamiento de hidrocarburos de lo derivado del pozo delimitador.
se perfora el pozo delimitador, se termina y se realiza la prueba de alcance extendido. De manera que también hacia el final se haga la actualización del estudio de caracterización, y la propuesta es que a finales de septiembre se tenga todas las actividades finalizadas para poder tener pues los objetivos cumplidos de la caracterización. Ahora bien, si avanzamos vemos cuáles son el programa de inversiones que está asociado con estas actividades. Como vemos, hay actividades en 2021, en particular la parte de perforación de pozos, que si bien no hay pozo, todas las actividades de las pruebas están ahí, y todo lo derivado de esa actividad, y la parte de seguridad y medio ambiente, es decir, para este año estamos hablando del orden de 2.20 millones de dólares. Para el próximo año, que es donde se perfora el otro pozo y donde se terminan todas las actividades restantes, serían otros 39.6 millones de dólares. De manera que este programa de evaluación considera un programa de inversiones de poco más de 41.8 millones de dólares para las actividades que se proponen. Aunque no lo dije, pero espero que haya quedado claro en la explicación, hay un escenario único nada más, ¿no? No hay alternativas, así que son solamente estas actividades, ¿no? Si avanzamos, como ustedes saben, tenemos que interactuar con otras autoridades, en particular con la Secretaría de Economía. Le hemos enviado el expediente para recoger la opinión respecto del programa de cumplimiento de contenido nacional de las actividades de este programa de evaluación. También enviamos el expediente a la SEA para que, en caso que el operador tenga que realizar algunas gestiones con la SEA, pues sepa cómo está el trámite aquí ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Finalmente, en la siguiente diapositiva vemos algunos comentarios finales. Evidentemente, con la perforación de este segundo pozo, el pozo delimitador, así como con la generación de toda la información que se va a estar realizando en este programa de evaluación, va a dar sustento para poder reducir la incertidumbre en los volúmenes y además precisar los modelos que se tienen, tanto el estático como dinámico, para que sean la base del futuro desarrollo de este descubrimiento. La propuesta de los puntos de medición, que fue algo que estuvimos interactuando mucho con el operador para las pruebas, se tiene que se ubica en el CCC Palomas y el CPG Cactus para el petróleo y para el gas respectivamente. Se destaca que de la revisión de costos presentados como parte del programa de inversiones, se identificó que los costos están por encima de los precios de mercado, y lo que les comentaba de las pruebas, la comisión observa que los objetivos propuestos para llevar a cabo estas pruebas de alcance extendido para el pozo Racemosa 1X, en particular para el exploratorio, podrían ser optimizados, reduciendo los tiempos considerados. Por lo que esta comisión recomienda, es lo que estamos escribiendo en el dictamen, que el asignatario, en caso de que alcance los objetivos planteados en un menor tiempo, de acuerdo con el diseño que tiene actualmente, pues concluya las actividades de esa prueba. Y bueno, se observa que los volúmenes de gas que se reciban en las instalaciones se encuentran muy cerca de su límite operativo, por lo cual se recomienda al asignatario que mantenga un estricto control de manejo de gas en las instalaciones para mantener la continuidad de las pruebas de alcance extendido en el programa de evaluación. Eso es lo que estamos dejando, digamos, también en el dictamen. Entonces, tenemos una propuesta para este programa de evaluación. Después del análisis que les hemos presentado, observamos que este programa de evaluación se advierte técnicamente factible, toda vez que estas actividades que ya describimos permiten acelerar y generar el conocimiento geológico petrolero del subsuelo, por lo que sometemos a consideración de este órgano de gobierno la aprobación del programa de evaluación correspondiente con este pozo Racemosa 1X, que se ubica en la asignación AE0152M, 2M, perdón, como al calco de PM Exploración y Producción. Es lo que tenemos para ustedes, comisionados. Muchas gracias. Gracias, maestro Hernández. Comisionado América. Gracias, comisionado presidente. Gracias por la exposición, maestro Hernández. Yo tengo varias preguntas. Sobre todo me preocupa el hecho que como comisión nosotros avalemos un programa de evaluación que normalmente está sobredimensionado. Si nosotros nos vamos o sea, la lámina 6, por ejemplo. Bueno, la lámina 5 primero. Ahí hay un pozo Aztlán. El pozo Aztlán que está dentro del área de evaluación que nosotros estamos, o sea, posiblemente estemos avalando,
es un pozo que ya se perforó. Ese pozo fue improductivo, invadido de agua salada. No sé qué objetivo tenía ese pozo, maestro Hernández. También iba el Cretácico, doctora, y Ok, efectivamente ese fue el resultado. exacto. Entonces, si nos vamos a la lámina siguiente, por favor. Bueno, nada más observemos aquí que el pozo Aztlán está contenido dentro del área de evaluación y también el área sureste que está así que al área inferior, ¿no? Y todavía más amplio que eso. Entonces nos vamos a la siguiente lámina. Exactamente, y nos vamos al mapa estructural. Bueno, primero, si nosotros vemos el pozo que está ahí, que es el pozo Aztlán, eh, pues de ahí parte el pozo Racemosa 1 de él. Esa área pues ya está invadida. Entonces, el objetivo que se está evaluando en este caso. Entonces nosotros estamos, y bueno, nos están proponiendo y nosotros de alguna manera estamos avalando que toda esa área podría estar todavía con hidrocarburos. Es lo que nos están proponiendo. Si el pozo ya está perforado y ya está invadido por agua salada, eh, pues, y los registros lo avalan finalmente, pues toda esa área pues ya no debería de estar considerada en un área de evaluación. Y como lo maneja la parte estructural finalmente, pues solamente podría estar considerado el área de racemosa hacia posiblemente donde se considere, o sea, si bien nos va el racemosa 1 de él, ¿no? En adelante. Entonces, todo el área de evaluación que se está considerando hacia el sureste es un área que de por sí ya de principio está invadida, o sea, ya con un pozo, o sea, no hay manera de, y digamos, de entrada nosotros estamos considerando esa área como una posibilidad y seguramente ya con una posibilidad y a mí me preocupa que mañana traigamos reservas inclusive en esas áreas, ¿no? Entonces, eh, o sea, digo, ahí yo la pregunta que quisiera hacer es el por qué estamos nosotros considerando esas áreas como una posibilidad para para el yacimiento, en este caso, con objetivo cretácico, maestro. Sí, doctora. En efecto, fue uno de los puntos que observamos, digamos, durante la evaluación de este programa. Nos llamó la atención en particular justo lo que usted describe, ¿no? Que existiera un pozo en esa zona y que ese pozo hubiera tenido un resultado, vamos a decir, desfavorable, ¿no? Después de revisar con detalle la información, vimos que, como ustedes saben, pues la clasificación de pozos pues a veces es un poco cerrada, digamos, en el sentido de que no se puede establecer ahí exactamente qué pasó, pero cuando uno empieza a revisar los antecedentes, nos dimos cuenta, y además también así lo platicamos con el operador y ellos también nos sustentaron, que la actividad que se hizo en ese pozo no es que necesariamente haya salido invadido de agua salada en cuanto a las operaciones que realizaron, ¿no? Que ellos lo que hicieron fue después de correr un registro PLT, observaron que esa agua que se dio del intervalo en realidad no era agua que se estaba dando ahí y tenían algunos otros elementos que como vemos también en la petrofísica, digo, no se ve aquí en esta imagen, por supuesto, pero los elementos son interesantes y había algunos sustentos de que había hidrocarburos. Sin embargo, con las actividades del pozo, lo que sí es un hecho es que con las actividades del pozo Aztlán no se pudo determinar que haya un yacimiento. Eso es innegable, ¿no? Eso no está en discusión, digamos. Lo que sí observamos, y quedó documentado así, es que, en efecto, el agua que se encontró, digamos, en la prueba, no es agua que aparentemente sea del yacimiento, por lo tanto, se supondría que no está invadido.
de esa forma, o con esa información que se encontró y se sustentó, entonces nosotros fue por eso que dijimos, dado que no se encuentra todavía el nivel contacto de agua-aceite, pues como una propuesta de dónde estaría el nivel actualmente pudiera ser posible. Sin embargo, uno de los objetivos del programa de evaluación pues, es encontrar ese contacto. Entonces, una vez que lo encuentre, entonces sí, ahí ya no podría establecer si hay un área que va más allá o menos con el contacto que se encuentre en la perforación del pozo delimitador. Ese sí va a detonar que ya sea que el área sureste en efecto puede estar cargada de carburos o si el contacto de agua-aceite está más arriba, entonces y hará que toda esa zona de Aztlán y lo del sureste quede fuera. Entonces, como propuesta, como encontramos elementos que sustentaran el por qué todavía como hipótesis puede ser considerado, por eso fue que lo dejamos, no por otra razón. Perdón, pero ya no van a hacer nada en el Pozo Aztlán. No, A mí me preocupa, o sea, ojalá que salga positivo el Pozo Racemosa 1 del, ojalá. Entonces, en caso que salga positivo el Pozo Racemosa 1 del, eh, ¿qué va a pasar con el área de Aztlán 1A? no, ahorita ya no van a hacer nada como parte del programa de evaluación, por supuesto. Me imagino que más adelante, en caso de que esto se lleve a desarrollo, pues sí habría algunas actividades que se llevarían a cabo ahí. Yo ahí creo que nosotros tendríamos que haber hecho algún tipo de recomendación para evaluación, porque ahorita estamos en la etapa de evaluación, ahí es donde se va a ver la dimensión del yacimiento. Entonces, en el caso de evaluación, donde se van a determinar las reservas, yo creo que aquí sí sería muy conveniente verificar si esa reserva, en el caso de Aztlán, dado la única manera de confirmar si existe o no hidrocarburo en un área es perforando un pozo. Ya se perforó el pozo y según los datos de Petróleos Mexicanos, dice que no hay, el pozo es, así está, improductivo, invadido de agua salada y es un área bastante considerable. Si en ese momento dice que ahora resulta que el pozo no es improductivo ni está invadido de agua salada, eh, pues es como ponernos una venda en los ojos. Entonces, algo tendrán que hacer para quitarnos esa venda en los ojos. Porque es la única manera que yo sé, es perforando, ¿no? Entonces, aquí, pues la única manera en una evaluación de decirnos que fue lo contrario, ya habiendo perforado un pozo, es haber hecho algún tipo de intervención en este pozo para decir que el agua salada que encontraron no es del yacimiento. Entonces, creo que aquí se tendría que haber hecho una recomendación, o se tiene que hacer una recomendación para que en el programa de evaluación hagan una intervención en este pozo y se confirme si el agua salada que encontraron es del pozo, o es del yacimiento o no es del yacimiento, para confirmar un área bastante considerable de un posible yacimiento o no, porque eso sí va a intervenir en un yacimiento que se dice que podría ser inmenso o no. Entonces esto intervendría en una posibilidad de tener un yacimiento considerable o simplemente o sea, ojalá que salga posible, o sea, así que positivo el yacimiento, el pozo Racemosa 1 del, pero si no, este, pues el yacimiento no va a ser tan importante como sea considerable. Entonces, yo ahí sí creo que desde mi punto de vista tendríamos que hacer una recomendación para el pozo Aztlán 1A. Esa sería mi recomendación, mi punto. Doctora, ¿le parece? Nada más déjame poner otro punto para ver cómo lo ponemos. Como parte de las actividades de este pozo delimitador, ya vimos que va a haber una prueba de alcance extendido. Entonces, la actual propuesta, si vemos el mapa estructural, es que las fallas no cortan esta parte alta, vamos a decir, esta parte centro-occidental del yacimiento y hacia el oriente, no continúan todo el yacimiento. Si eso fuera así,
en teoría, la prueba de alcance extendido, bueno, primero el pozo encontraría el contacto agua-aceite supuestamente más abajo. Eso es lo que esperamos todos los mexicanos. Y luego, la prueba de alcance extendido permitiría ver Habría continuidad. que habría continuidad hacia esa zona. Ellos ya tienen caracterizada el agua, digamos, de Aztlán. Entonces, podríamos hacer la recomendación que en caso de que no se tengan los datos suficientes para que la prueba de alcance extendido llegue a esa zona, entonces sí, que se haga una intervención en Aztlán. Pero si a lo mejor los datos que recogen de la prueba sí son suficientes, bueno, el pozo y los datos que recogen de la prueba son suficientes para ver a qué lado del yacimiento, pues a lo mejor no sé si con eso sea suficiente para la evaluación. Correcto. No, yo estaría de acuerdo con eso. Lo escribimos así, doctora. Correcto. Sí quedó claro, ¿verdad? O sea, nada más para Sí. que después no haya. ¿Sí? Ok, perfecto. Ese sería mi comentario. Gracias, comisionado presidente. Gracias, comisionado Moreira. ¿Qué va a pasar con el petróleo en las pruebas de alcance extendido? ¿Hacia dónde lo van a llevar? Esa es una buena pregunta, doctor. El pozo exploratorio actualmente está conectado y deriva su producción hacia el centro de Palomas, el de petróleo, y la de gas se va hacia Cactus. Y hay, en el cronograma que veíamos, hay una línea de descarga que se está construyendo previo a la perforación del pozo delimitador, de manera que cuando este pozo delimitador esté en la fase de producción de la prueba, también se pueda aprovechar toda su producción a los mismos puntos. Ok, muchas gracias. Gracias, comisionado Martínez. Y muchas gracias, comisionado presidente. Me gustaría un poquito regresar a los comentarios que en el periodo de evaluación pues hay que delimitar el yacimiento. Eso es algo que se hace con yacimientos pequeños, grandes, medianos. Es una necesidad para poder saber de qué tamaño es el yacimiento, evaluar la reserva y de esa forma tener una visión clara de cuál es la infraestructura que se requiere para poder evacuar sus hidrocarburos, que por otro lado también ya ha quedado claro en esta presentación, que van a los centros de procesadores, a los centros procesadores de gas, a los CPGs de Cactus y Pemex. Y entonces lo que se tiene que hacer es tomar toda la información disponible de geología y también de pozos, y realmente nadie sabe hasta dónde va a llegar la delimitación. Puede ser muy cerca al pozo que está actualmente con hidrocarburos, o puede ser más alejado, eso pues, no se sabe. Pero esa es una decisión del operador. Creo que los operadores son los responsables de que esos pozos, con base en la información que tienen, finalmente representen el menor riesgo, porque todos los pozos delimitados tienen alto riesgo, ya que se definió el yacimiento. Los demás pozos son de menor riesgo porque los perforamos al interior de la zona de delimitación y el pozo explorador. Entonces, bueno, ¿cuándo vamos a saber esto? Pues el día que perforen, como dijo la doctora América. No hay nadie puede decir que va a ser productor o va a ser productor. Nuestro deseo es que sea productor, y esa es la forma en la que se va haciendo. Pero algo que es muy importante son las pruebas de alcance extendido. Una prueba de alcance extendido me puede decir hasta dónde ni siquiera haber perforado un pozo. De alguna forma todavía tiene certidumbre. Y ahí es donde viene mi cuestionamiento. Dicen que los centros procesadores, creo que el de Reforma, el centro procesador de gas de Reforma está ya muy al límite, ¿no? de aceptación de gas. Entonces, ¿qué va a pasar con ese gas si la prueba aporta más hidrocarburos? ¿Qué fue lo que dijo el operador? Porque creo que algo que es muy importante es cuidar, ¿no? Que ese gas se aproveche. ¿Qué es lo que harían? ¿Bajarían el gasto de producción en la prueba de alcance extendido? ¿Cuáles son los comentarios? Sí, doctor, lo que platicamos, digamos, y lo que se dijo fue que en caso de que esa situación ocurra, pues tiene la oportunidad de bajar el gasto de las pruebas, ¿no? Justamente al ser todavía una prueba, pues tiene un poco esa flexibilidad para no tener que entrar en un problema en los centros de proceso, ¿no? Pero de todas maneras, nosotros lo que estamos haciendo es
dejar las recomendaciones de, en general, no solamente para el gas. Observamos que Pemex hace sus estudios de gasto crítico, y entonces nosotros estamos observando o le estamos dejando la recomendación que se ciñan a ese gasto crítico, ¿no? Que en buena medida también ayudaría a que no suceda esta situación con los centros recolectores. Ok. Muchas gracias por las respuestas. Nada más, una duda que me surgió a partir de la explicación, maestro Hernández, del pozo que podemos regresar a la lámina donde están los 3 pozos, la proyección de los pozos y el pozo que ya está. Se hablaba que el pozo que está más a la derecha, dentro de esa sección sísmica, usted lo comentó, maestro Hernández, decía que determinaron que no era agua de la formación. Esto, pues generalmente se puede hacer cuando la salinidad es muy diferente, cuando es diferente, porque cada estrato, cada cuerpo trae salinidad diferente, entonces se hacen pruebas de análisis de agua. Entonces, que un pozo resulte invadido de agua puede ser por una mala terminación. ¿Nos podría comentar un poquito más acerca de eso? Creo que no regresamos a la lámina, pero bueno, creo que quedó bastante claro, ¿no? El asunto. Sí. Sí, efectivamente, cuando lo que encontramos en la información fue que cuando se realizó la operación de la terminación, se observó que el agua provenía de un tapón que ¿no? Un intervalo que debería estar aislado y que no tuvo el aislamiento suficiente, justamente por esa razón, ¿no? Entonces, se asume que es un problema de mala cementación y que permitió el influjo de agua de otra zona. Ok. Pues finalmente deseando que ojalá y estos pozos de delimitación puedan resultar pues muy favorables para Pemex. Muchas gracias. Bien, de no haber más comentarios, pido al secretario ejecutivo de lectura la propuesta de acuerdo. Mucho gusto. Los 22, fracciones primera, tercera, décima y 27ª, y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en el artículo 7, fracción segunda de la Ley de Hidrocarburos, así como en el artículo 13, fracción 11ª del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el programa de evaluación presentado por Pemex Exploración y Producción frente al descubrimiento Racemosa 1X asociado a la asignación AE 142-2N. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Quiero manifestar su voto de viva voz en el orden de pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cázares, a favor. Alma América Porras Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Gracias, comisionado. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. Continuamos con el siguiente tema. Se trata del acuerdo por el que se designa al presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como a su suplente, e instruye la instalación y formalización del comité. En desahogo de este punto, cuya ponencia es del comisionado presidente, con su venia tiene la palabra la maestra Fernanda Ilenia López Villegas, directora general de regulación de la unidad jurídica. Comisionados, buenos días. El año pasado, el 20 de noviembre, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Para comentar los antecedentes brevemente, el 24 de noviembre pasado, este órgano de gobierno, el expediente que integra el comité, la propuesta de Comité Consultivo Nacional de Normalización de Actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, instruyó su envío a la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad. Este expediente de integración contenía como su parte la propuesta de denominación y el alcance del comité, la propuesta de reglas de operación con las que va a funcionar el Comité Nacional de Normalización, la propuesta de estructura orgánica, en las que destacan que en esta estructura la propuesta es que el comisionado Héctor Moreira Rodríguez sea el presidente de este comité, su suplente, el comisionado Néstor Martínez Romero. Asimismo, esta propuesta, este expediente de integración contenía la propuesta de programa de trabajo. El pasado 7 de septiembre, la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad
autorizó la creación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Con esta aprobación, los primeros pasos que tenemos que seguir es justamente el procedimiento de instalación de nuestro comité para que se pueda operar y, de acuerdo a las reglas de operación y a la normativa aplicable, debemos de formalizar la designación del presidente del comité y a su suplente, para que a su vez este órgano de gobierno instruya la instalación y formalización del comité. Siguiente, por favor. De manera que ponemos a su consideración el día de hoy, comisionados, justamente esta designación del presidente y suplente del Comité Nacional Consultivo Nacional de Normalización de Actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, con fundamento en los artículos 5, numeral 1 de estas reglas de operación y el resto de la normativa aplicable, entre los que se encuentran los lineamientos de funcionamiento de los comités de normalización. Este órgano de gobierno debe designar al presidente del comité, así como a su suplente, quienes deberán ser comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por lo que se propone el nombramiento del presidente del comité al comisionado Héctor Moreira Rodríguez y a su suplente al comisionado Néstor Martínez Romero. La siguiente, por favor. Una vez realizado esto, los siguientes pasos son justamente esta instalación y formalización que ustedes estarán instruyendo en este acto, de manera que, de conformidad con los lineamientos para la organización de los comités consultivos nacionales, la dependencia que preside un comité deberá coordinar todas estas acciones para formalizar la instalación de los mismos. Una vez designado el presidente, de conformidad con los artículos 13 de los lineamientos y 5 y numeral 2 de las reglas de operación, deberá designar al secretario ejecutivo de la comisión como secretario técnico del comité. Para el siguiente paso, realizar las invitaciones a las instituciones que serán los vocales acreditados ante el comité. Estas instituciones manifestarán su interés y aceptarán participar dentro del comité para finalmente llegar a la sesión de formalización e instalación, donde con todas las instituciones que hayan aceptado la invitación para ser vocales, se realizará la presentación de los integrantes del comité, la formalización de los vocales, así como el comité adoptará las reglas de operación con las que va a operar. Siguiente, por favor. Recordando un poco la estructura que fue enviada a la Secretaría de Economía el pasado noviembre, preside este comité justamente como en esta propuesta se hace el comisionado Héctor Moreira, supliéndolo el comisionado Néstor Martínez. El comité cuenta con un secretario técnico que será fungido por el secretario ejecutivo de la comisión y su suplente será el titular del área de exploración, el licenciado David González. El asesor, contamos con un asesor jurídico que en este caso recae sobre el titular de la unidad jurídica, el doctor Rolando de la C, siendo su suplente la Dirección General de Regulación. Asimismo, los vocales acreditados están conformados por 4 grandes rubros que son las dependencias, las organizaciones industriales, los colegios de profesionales, así como los centros de investigación. Destaca que los comisionados y todo el personal especializado de la comisión son invitados permanentes y pueden participar siempre en el comité. Recordemos que este comité va a formar subcomités y grupos de trabajo donde se van a desarrollar los proyectos de normas oficiales mexicanas. Pasamos a la siguiente, por favor. Esto es cuanto, comisionados. Entonces, estamos poniendo a su consideración la designación del presidente del comité, así como su suplente, para continuar con la formalización e instalación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Es cuanto. Muchas gracias, maestra López. ¿Comentario, comisionado Alma América? No, sin comentarios, gracias. Comisionado Moreira. Yo nomás quisiera agradecerles a ustedes su atención, pero además de eso,
creo que este es un comité que urge. Nos han salido temas en las sesiones pasadas donde decimos, oye, no hay norma para tal cosa, o no hay norma para, no sé, la quema de gas cuando se trata de un campo de gas, etcétera. Entonces creo que sí es urgente que empezamos a emitir normatividad en aquellas áreas que lo requieran. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez. La verdad es que no tengo mucho comentario acerca de lo que presentó la licenciada Fernanda, pero sí plantear que tanto los lineamientos de la CNH como las normas oficiales mexicanas, no son derivadas del pensamiento de un grupo de personas dentro del gobierno federal o dentro de la CNH. Son abiertas. Finalmente se toma en consideración los comentarios de no solamente los especialistas en el gobierno federal, sino también las mejores prácticas internacionales, las organizaciones industriales, los centros de investigación científica y colegios. Realmente estas, cuando ya se presentan de una forma en el diario oficial, pues es el resultado de todo ese trabajo. Entonces, creo que es importante que la gente que está escuchando pues tenga el conocimiento de que tanto las NOMS como los lineamientos de nuestra comisión son de alguna forma consensuados por todos esos grupos. Gracias. Grupos de interés. Bien. Gracias, comisionado Martínez. Pido al secretario ejecutivo de lectura la propuesta de acuerdo. Con mucho gusto. Con fundamento en el artículo 22, fracciones primera, segunda, tercera y 27ª de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, en el artículo 43, fracción primera, último párrafo de la Ley de Hidrocarburos, así como en el artículo 13, fracciones quinta, inciso B y 11ª del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite el acuerdo por el que se designa al presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, así como a su suplente, e instruye la instalación y formalización del comité. Someto a votación de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto de viva voz en el orden de pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cázares, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Gracias, comisionado. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. Continuamos con el desahogo del orden del día y pasamos a los asuntos para conocimiento, que consta de 2 temas. Empezamos con el informe sobre perforación de pozos de desarrollo correspondiente al tercer trimestre de 2021. En el desahogo de este punto del orden del día, cuya ponencia es del comisionado Héctor Moreira Rodríguez, con la venia del comisionado presidente tiene la palabra el maestro Francisco Castellanos Páez, director general de dictámenes de extracción. Buenos días, comisionados y todos los que nos acompañan. Vamos a presentarle el resumen de lo que es toda la actividad que se ha tenido en perforación de pozos y que nos han estado documentando. Si podemos pasar a la siguiente, vamos a ver que para este trimestre que corresponde al periodo que va de julio a septiembre, tenemos 48 avisos de perforación, de los cuales 28 se refieren a pozos terrestres y 20 a pozos marinos. Igualmente, dentro de toda esta actividad que nos están informando de avisos de perforación, pues vemos que la principal está en las aguas someras, donde tenemos el 42%, y 20 pozos, seguido del estado de Tabasco, donde tienen una actividad de 12 pozos y que representa el 25%, y posteriormente también dentro de los que más actividad tuvieron fue el estado de Veracruz, con el 15% y 7 pozos. El resto pues se realizó en las diferentes entidades donde también tiene actividad petrolera el país. Y de estos 48 pozos, vemos que el 88% fueron pozos que nos dio aviso Petróleos Mexicanos, que son el 88% como lo mencioné, y son 42 pozos. Y el resto de los pozos que representan el 12% corresponde al resto de los operadores que se encuentran haciendo actividad en México. En la siguiente lámina vemos lo que serían los pozos que se estuvieron perforando en áreas terrestres y la producción que tiene cada uno de ellos pronosticada a ingresar una vez que estas perforaciones se terminen, y vemos que para los pozos terrestres la expectativa era de que incorporen 24,000 barriles por día, en el caso del gas 100.2 millones de pies cúbicos diarios,
Esto para los terrestres, y en el caso de los pozos marinos, que fueron 20 pozos que representan al 42%, su pronóstico de producción es que incorporaran 75.8 mil barriles diarios, y en el caso del gas, 42.4 millones de pies cúbicos diarios. Si todos estos pozos fueran exitosos y saliera positiva su producción, tendríamos una incorporación de 99.8 mil barriles, y tendríamos también, en el caso del gas, 152.6 millones de pies cúbicos diarios. En la siguiente lámina vemos lo que se refiere a los costos estimados de estos pozos, y en el caso de los pozos terrestres, sumando tanto la perforación como la terminación, se tiene que fue de 6.6 miles de millones de pesos, y en el caso de los pozos que se perforaron y que se van a perforar y terminar en las aguas someras de México, serían 12.3 mil millones de pesos, lo que nos da en total, ya sumando lo que sería toda la actividad de los pozos terrestres y en aguas someras, de 18.9 miles de millones de pesos, que representa 918 millones de dólares. Podemos ver que esta actividad principalmente estaba enfocada en lo que fueron las asignaciones de petróleos mexicanos, donde representa la actividad 16 mil millones en cuanto a la perforación y 1.4 miles de millones en cuanto a la terminación. La que sigue, por favor. Ahora vamos a ver lo que se refiere a los informes que se presentan posteriores a la terminación, los cuales fueron 50 para el periodo también del trimestre de julio a septiembre de 2021. Vemos que 29 de estos avisos fueron de pozos terrestres, 21 pozos se refieren a pozos marinos, y vemos que también principalmente la actividad que se reporta en cuanto a los informes de terminación de estos pozos está en las aguas someras, que representan el 42%, seguido de lo que es el estado de Veracruz, donde se informaron de la terminación de 15 pozos, y el resto pues también está ubicado ya con menor actividad en el resto del país. Lo que podemos ver de estos 50 informes, vemos que 46 se refieren a perforaciones, 3 son reentradas y 1 que se refiere a un pozo preexistente. En cuanto a los informes, vemos que principalmente también fueron hechos por Petróleos Mexicanos, donde representa el 58%, 29 de estos informes, y el resto, que representa el 42%, es el resto de los operadores que se encuentran realizando actividad en el país, destacando también que Diabás tuvo 10 pozos, ¿no? Ya también tuvo una actividad significativa en este periodo. La que sigue, por favor. Aquí vamos a ver el resultado que nos están reportando de los 50 informes posteriores a la terminación, y vemos que de los 29 pozos que se estuvieron reportando en actividad terrestre, el 100% salieron exitosos. En el caso de las aguas someras, tenemos de los 21 pozos, que el 95% salió exitoso, y tenemos por ahí un pozo cerrado que fue exitoso también, sin embargo no está incorporado a la producción porque está en espera de infraestructura, lo cual representa el 5% de la actividad en aguas someras. A continuación vamos a ver lo que es el balance que hacemos nosotros y el seguimiento respecto a cómo se está llevando a cabo la actividad en cuanto a lo que es la perforación, en cuanto a lo que es su inversión que se tenía programada contra la inversión que realmente se ejecutó. Y lo que estamos viendo es que tiene una variación del 17% en cuanto a lo que es la perforación entre lo programado y lo real, y para el caso de las terminaciones vemos que tiene una disminución del 2% respecto a lo que originalmente se programó para la terminación de estos pozos. En el caso de la producción, vemos que para el aceite hay una mejora del 11%, se tenían pronosticado 102,000 barriles y en realidad pues se obtuvieron 103,500 barriles. Eso sería para el aceite, y en el caso del gas pues tuvimos de los reportes que nos están haciendo una desviación de menos el 7%, donde se esperaban prácticamente
7 millones de pies cúbicos diarios y lo que nos están reportando como real es de 99 millones de pies cúbicos diarios. Esto es en cuanto al balance de el trimestre. Ahora vamos a ver en esta lámina lo que es ya el resumen o el compilado que hacemos de toda la actividad que se ha llevado a cabo durante enero y a septiembre de 2021, y vemos que en cuanto a los avisos de perforación tenemos 126, de los cuales 64 son terrestres, 62 son marinos. La producción que se esperaba de estos pozos son 269,000 barriles diarios y 357 millones de pies cúbicos. La inversión preliminar que tenemos registrada es de 10,000 millones de pesos para lo que sería la perforación en pozos terrestres, y para lo que serían los pozos marinos sería de 34.5 miles de millones de pesos, lo que en total toda la actividad nos estaría dando 44.6 miles de millones de pesos. Igualmente vemos que de los 126 avisos de perforación, el 80% corresponde a Pemex con 101 pozos, y el resto de la actividad que hemos tenido, que representa el 20%, es lo que han tenido el resto de los operadores. Igualmente destaco que el Grupo de Abás también tuvo actividad importante, donde manifiesta 13 avisos de perforación. En la lámina siguiente vamos a ver igualmente el resumen de todo el año de la actividad en cuanto a los informes posteriores a la terminación, donde nos han presentado 111, de los cuales 48 se refieren a pozos terrestres, 63 a pozos marinos, y aquí ya podemos ver lo que sería la producción que tenían pronosticada, eran de 264,000 barriles, y la real que se reportó es de 308 miles de barriles diarios, y para el gas se tenía un pronóstico de incorporar por todos estos pozos de 255 millones de pies cúbicos, y ya una vez terminados y medidos, se tuvo que la primera producción pues registró en total 300 millones de pies cúbicos. Igualmente para la inversión tenemos que en perforación se tenía un estimado de 5.7 miles de millones de pesos, sin embargo el real vemos que tiene una desviación a la alza, ya que en total estuvieron erogando 6.3 miles de millones de pesos. Eso en los terrestres, y para el caso de los pozos marinos tenemos que tenían un estimado de costos de todos estos pozos de 34.2 miles de millones de pesos, y en la realidad fue una desviación, digamos un ahorro que tuvieron, un incremento que tuvieron también, puesto que las terminaciones totales salieron en 38.2 miles de millones de pesos. Aquí de estos 111 informes posteriores a la terminación, tenemos que el 76% son 84 pozos de Pemex, y el 24% representa la actividad del resto de los operadores que tenemos en el país. Y en cuanto al éxito de la operación, vemos que 107 pozos salieron productores, lo que representa el 96%, y el resto, el 4%, pues son pozos que salieron no productores, 2. Se perforó también un inyector, y se tiene un pozo cerrado en espera de infraestructura para producir. Por último, en esta lámina, pues presentamos lo que es el comparativo de cómo se ha venido comportando la actividad de los avisos de perforación en el 2021, comparándolo con los trimestres anteriores de los años 2019 y 2020. Y pues vemos que de alguna manera este último trimestre la actividad en cuanto a los avisos de perforación está repuntando respecto a lo que se tuvo el año pasado, que estuvo bastante disminuida la actividad por cuestiones de la pandemia. Pero si nosotros analizamos cómo viene el comportamiento de los pozos que se están perforando en 2021, que en total tenemos los 126, pues vemos que es ligera mejora respecto a lo que se había tenido en los años anteriores. La expectativa de este último trimestre del año, que va de octubre a diciembre, pues lo que esperamos es que también la actividad empiece a tomar más relevancia, o que pueda irse recuperando de los efectos de la pandemia, y que podamos cerrar también con una mejora
hacia final del año, porque es importante que esta actividad de perforación, que es la que desarrolla los campos y permite incorporar producción, pues se recupere para que también la producción nacional empiece a ver una mejoría. Eso es lo que traemos, comisionados, respecto a los informes de pozos. Bien, muchas gracias, maestro Castellanos. Comisionada América. Muchas gracias, comisionado presidente. En realidad, nada más felicitar al maestro Castellanos, muy buena presentación. Y digo, creo que dio muchísima información y yo voy a hacerle una pregunta que no dio, pero que seguramente tiene la respuesta. De las terminaciones comparativamente respecto a los años anteriores, por ejemplo, de enero a septiembre, la participación que ha tenido las empresas diferentes, las operadoras diferentes a Pemex, ¿ha ido creciendo esa participación en esto de los avisos de perforación, maestro? Sí, O sea, doctora. porque ahora veo que es el 24% que ya se ve en el PAI, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en los años anteriores ese porcentaje no necesariamente se veía mucho, ¿no? Dominaba la participación de Pemex en cuanto al PAI y ahorita, desde luego, de Abas, ya se ve, o sea, ya se ven los colores de mayor participación en cuanto a diferentes operadores, pero el porcentaje en global, el 24%, pues ya se ve esa cuarta parte, pues ya, pues dentro del PAI, pero yo me acuerdo que en los años anteriores, pues no se alcanzaba a ver, no sé, el 10%, el 9%, no sé cuánto se alcanzaba a ver, ¿no? Sí, así es, doctora. Sobre todo este año ha sido, hemos visto ya que se ha diversificado la actividad de los operadores en cuanto a la perforación. Vemos ya que están tomando más actividad. Realmente también el que tiene ha tenido bastante actividad en cuanto a estas terminaciones, como lo muestra la lámina, es de Abas. Pero sí, la actividad de los operadores particulares ha sido importante, sobre todo en este año. Y pues Petróleos Mexicanos sigue de alguna otra manera pues llevando a cabo Sí, no, su desde actividad luego, sí. muy importante, pero sí se ve que vienen teniendo más actividad. Sí, en esta de la lámina, en el trimestre, desde luego que se ve ya, pues, ahora sí que casi la mitad, ¿no? Pero a nivel de lo que lleva en el año, que es la lámina 9, pues sí se ve ya, alrededor de lo que es un cuarto del PAI, ¿no? Entonces, pues sí se ve un incremento sustancial, ¿no? Entonces, eso también creo que se habla muy bien desde luego de Pemex, que sigue manteniendo ese nivel operativo, pero también de los operadores que han incrementado su operación a pesar de todas las condiciones que hemos tenido en México, bueno, a nivel mundial, ¿no? Es todo. Muchas gracias, comisionado presidente. Gracias, comisionado Moreira. La número 10, por favor. Me llama mucho la atención cómo esta gráfica presenta muy claro el problema de la pandemia. Si vemos las barras verdes, vemos que íbamos subiendo trimestre por trimestre, 74, 74, 77 en el 2019. Traemos una pendiente positiva. Luego viene el año 2020, que es cuando viene la pandemia, y se cae de 62 a 36 a 34. Se construyen una gráfica mental con las barras amarillas. Entonces, obviamente, se reduce a la mitad los avisos de perforación. Y ahorita estamos en las barras rojas, donde se veía el rebote. Entonces, sin embargo, todavía estamos abajo de lo que estábamos en el 2019, y es obvio que menos pozos se va a traducir en menos producción. Entonces, la pregunta que tenía pensado hacer es, oye, ¿de qué tamaño va a haber la disminución de la producción debido sencillamente al atraso de estas perforaciones?
Sí, en cuanto a lo que es volumen, no lo tenemos con toda certeza ahorita, comisionado, tenemos más o menos un estimado, pero si vemos que la declinación de la producción a nivel nacional ha sido en los últimos años alrededor del 2 al 5%, que más o menos estábamos calculando nosotros en términos globales, es que a lo mejor para fin de año, por la falta de estos pozos, va a subir entre el 7 y el 8%. O sea, sí se ve afectada la producción nacional por la falta de actividad de perforación, que pues es a través de la cual se desarrolla la principal vía de los yacimientos para poner la producción en superficie. Pero lo que sí también estamos viendo es que, pues sí, está mejorando, como se ve en este último trimestre, como lo comentaba, la perforación, y seguramente para fin de año y principio del 22 también va a mejorar y esto puede ir revirtiendo la caída de la producción. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias. Gracias, comisionado Martínez. Gracias, comisionado presidente. Pues observamos el favorable crecimiento de la perforación en el primero, segundo y tercer trimestre. Esto nos denota la actividad que hay dentro de la industria petrolera, pero también la industria petrolera genera mucho valor hacia afuera. Y algo que todos tenemos consciente es que los operadores cumplen con los lineamientos de la Secretaría de Economía respecto a contenido nacional. Pero finalmente ese contenido nacional es un valor mínimo. A medida que las empresas nacionales de servicio, de materiales, de equipos compiten, pues cada vez ese contenido nacional se va incrementando. Obvio, no es parte de la presentación, eso no es algo que nosotros llevamos, pero creo que los mejores deseos de todo esto es que tengan mucho éxito con las perforaciones, que incrementen la producción, pero que también podamos tomar la mayor posibilidad económica de que en México se creen los recursos. Es mucho el dinero que se eroga por este tipo de actividad. Lo que sí tenemos nosotros como información es los equipos con los cuales perforan las compañías, y ahí podríamos tener alguna idea de cómo ha ido, cómo se da esto del contenido nacional, aunque no es tan directo. Pero esperaríamos que todas estas empresas pudieran tener mayor consumo nacional, para que de esa forma se maximice el valor que tienen los hidrocarburos, pero para el país, ¿no? En general. Muchas gracias. Gracias, comisionado Martínez. Pido al secretario ejecutivo que continuemos con el orden del día. Con mucho gusto, presidente. Pasaríamos ahora, después de tomar conocimiento del informe anterior, al informe sobre ratificación de descubrimientos correspondientes al trimestre de 2021. El desahogo de este punto del orden del día, cuya ponencia es de la comisionada Alma América Torres Luna, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el ingeniero David González Lozano, titular de la Unidad Técnica de Exploración y su supervisión. Gracias, Fernando. Buenas tardes, comisionada, comisionados. Les traemos el informe trimestral de descubrimientos para el tercer trimestre de este año, en el cual, si continuamos con el resumen inicial, tenemos documentados 7 descubrimientos, 4 de Pemex, 1 para Pantera, Newpec y Operadora Bloque 12 respectivamente, en donde Copali y ZAP de Pemex fueron descubridores en aguas someras y el resto de los descubrimientos se dieron en áreas terrestres. Continuamos a Copali 1 Exp. Este está ubicado en aguas someras frente a las costas de Veracruz y Tabasco y resultó descubridor de aceite ligero en el Plioceno. Si vamos al detalle, tenemos que Copali tiene... Continuamos. Ahí está. Tiene 5 intervalos productores con un espesor neto de 50 metros y recursos estimados de 6.9 millones de barriles de aceite de 26 grados API, además de 7.9 miles de millones de pies cúbicos de gas. Aquí hicieron una prueba de presión-producción con 3 estranguladores, en donde con la de 5 octavos obtuvieron un gasto
de hasta 3.755 barriles por día. En cuanto a los recursos esperados, habían documentado 8 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en su plan y descubrieron 9.6 millones. Esto es un 20% más. A la fecha, el operador ya nos presentó el informe de evaluación y lo estamos analizando al interior de la comisión. Continuamos con SAP. Este se encuentra ubicado frente a las costas de Tabasco y también resultó descubridor de aceite y gas, en este caso en el Pleistoceno. Si vamos al detalle, SAP tiene 2 intervalos productores con un espesor neto de 45 metros. Continuamos a la siguiente, por favor. Y tiene recursos estimados de 7.2 millones de barriles de aceite de 28 grados API y 3.6 miles de millones de pies cúbicos de gas. Aquí también hicieron una prueba de producción con 3 estranguladores y con el estrangulador de un cuarto obtuvieron un gasto de 1.254 barriles por día. Y en cuanto a los recursos esperados, habían documentado 3 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y descubrieron 7.9, es decir, un 2.6 veces más de lo inicialmente documentado. Para este descubrimiento estamos a la espera de la presentación de su programa de evaluación. Continuamos con TUM, también de Pemex, que resultó descubridor de gas y condensados en el Cretácico dentro del estado de Veracruz. Y si vamos al detalle, TUM tiene solamente un intervalo con un espesor neto de 161 metros y recursos estimados por 132 millones de barriles de condensado y 1.020 miles de millones de pies cúbicos de gas. En la prueba de presión-producción obtuvieron un gasto de hasta 2.080 barriles por día y 12.4 millones de pies cúbicos de gas por día con un estrangulador de media. El volumen descubierto es de 335 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y esto equivale a 10 veces más de lo que inicialmente tenían documentado en el plan. El operador, de igual manera, bueno, en este caso ya nos presentó su programa de evaluación y se está analizando al interior de la unidad. Pasamos a Chahuila, que es el último de Pemex en este trimestre. Este también se encuentra en el estado de Veracruz y resultó productor de aceite y gas en el Cretácico. Y vamos al detalle. Chahuila tiene un intervalo con un espesor neto de 38 metros y recursos estimados de 31.2 millones de barriles de aceite de 34 grados API, además de 36 miles de millones de pies cúbicos de gas. Hicieron también una prueba de presión-producción con un gasto de 417 barriles por día. En cuanto a los recursos esperados, habían documentado 5.8 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y descubrieron 38, 6.6 veces más. Y para este caso estamos a la espera de la presentación de su programa de evaluación. Para Jamalén, este fue descubridor de aceite y gas en el Mioceno, también en el estado de Veracruz. Si pasamos al detalle, vemos que tiene solamente un intervalo con un espesor neto de 28 metros y recursos estimados de 15 millones de barriles de aceite de 32 grados API, además de 138 miles de millones de pies cúbicos de gas. En cuanto a los recursos esperados, habían documentado 3.9 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y descubrieron 42.6. Esto es casi 11 veces más de lo esperado inicialmente. Continuamos con el descubrimiento de Pantera, ya más hacia el norte, en Tamaulipas, en la cuenca de Burgos. Tenoch 1X descubrió gas y condensado en el Oligoceno. Y si vemos el detalle, tiene 2 intervalos productores con un espesor neto de 113 metros y recursos estimados de 9.2 miles de millones de pies cúbicos de gas. En cuanto a los recursos esperados, habían documentado 0.96 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y descubrieron 1.76, es decir, un 83% más. El operador ya nos presentó su programa de evaluación y estamos en el análisis inicial. Finalmente,
Newpec tiene su descubrimiento también en Tamaulipas, Las Prietas 1X, que resultó productor de gas húmedo en el Oligoceno. Si vemos el detalle, tiene 3 intervalos productores con 23 metros de espesor neto y recursos estimados de 1.43 miles de millones de pies cúbicos de gas. Habían documentado inicialmente 11 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y descubrieron 1.5, es decir, un 14% de lo esperado. El operador ya nos presentó su programa de evaluación y de igual manera está en análisis. Para terminar, si pasamos a las comparativas, el número de descubrimientos se mantuvo. Sin embargo, en el volumen de aceite descubierto se tuvo una reducción del 80%. Esto si lo comparamos con el trimestre anterior inmediato. Y para este trimestre nos destaca el descubrimiento TUM, que concentra el 77% de los recursos descubiertos en el trimestre. Esto sería todo de mi parte, comisionados. Muchas gracias. Gracias, ingeniero González. Comisionado América. No, sin comentarios, muchas gracias. Comisionado Moreira. En esta misma figura me impacta mucho que TUM represente más del 70% y si juntamos los primeros 3, que son 3 descubrimientos, probablemente lleguemos al 90%. Es que interesante tener un buen descubrimiento para cambiar todo el panorama. Porque ya sabemos que estas cosas tienen su incertidumbre, pero pues una felicitación a los que están empujando todo esto, que en este caso son 2 de Pemex y 1 de Carso. Okay. Entre los 3 tienen más del 90% de los nuevos descubrimientos. Felicidades. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez. Está en silencio. Listo, ¿verdad? Ya. Ya. Sí. Bueno, decía que cuando la gente en general observa este tipo de láminas, hace una mala comparación. Fundamentalmente empiezan a ver cuáles son las empresas que tienen mayor aportación, ya sea en este caso de volumen de hidrocarburos, o también de gastos. Pero creo que la interpretación adecuada es pensar que todos suman a la posibilidad de tener más producción en México. Y si observamos, por ejemplo, otros países, esos pequeños, ¿no? Que tienen poca reserva, que tienen poca producción, por ejemplo, veíamos que Jamalem trae como 20 barriles, ¿no? Pero imagínense, muchos de esos finalmente aportan una producción importante. Entonces, yo interpreto esta lámina como una cuestión a veces que tiene que ver con la suerte, de poder encontrar este tipo de volúmenes de hidrocarburos, pero más que nada, mi interpretación es que qué bueno que muchos están sumando para que México pueda tener mayor cantidad de volumen de hidrocarburos por explotar. Y felicidades a todos los que tuvieron, a todos los operadores, y que ojalá y sigan teniendo esta posibilidad de que todos sus pozos tengan, que sean comerciales y que tengan producción de hidrocarburos, y obviamente también que sean en corto plazo, que es lo que necesitamos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, comisionado. Seguimos con el orden del día. Gracias, presidente. Con la toma de conocimiento de este informe se daría por concluida la sesión de hoy, desahogando el orden del día. Muy bien, gracias. No habiendo más asuntos que tratar, sea por terminada la 10ª sesión ordinaria de 2021. Agradezco a todos su participación.